Recarga de pernos y selección de tuerca presentado por los alumnos Ignacio Martínez Salas y Jorge Eduardo Peña Martínez. Aplicación de los pernos y tornillos. En algunos casos, los tornillos y pernos tienden a ser reemplazados por otros métodos de unión que proporcionan mayor facilidad de manufactura y ensamble. Mas, sin embargo, estos son ampliamente usados en unas máquinas debido a sus ventajas: versatilidad, variedad, disponibilidad, bajo costo, fácil montaje y desmontaje, incluyendo que están normalizados. Dichos tornillos se utilizan en la fijación de motores, bombas hidráulicas, tramos de tuberías, tapas en tanques, bastidores de máquinas, estructuras chumaceras, piñones, poleas, tampones de tubería de caldera, etc. Aquí en la siguiente figura les mostraremos las aplicaciones de tipos de pernos y tornillos. Aquí podemos ver en las imágenes aplicaciones en las que se utilizan los tornillos y los pernos. Las bridas de tubería, y se ven dónde se colocan los dichos tornillos junto con sus pernos. En la bomba, estos se pueden ver muchas veces en ciertas de la vida cotidiana, chumaceras, y en las cuchillas picadoras de caña para sostener la cuchilla dentro del eje rotatorio. Métodos de unión. Los métodos de unión pueden ser permanentes, como la unión mediante remaches, soldadura y pegantes; semipermanentes o desmontables, como los tornillos de unión, chavetas y pasadores. Como su nombre lo dice, los métodos de unión permanentes son aquellos en los que las piezas se unen de una forma permanente o son. Por ejemplo, para desunir dos piezas remachadas es necesario destruir los remaches. En los métodos de unión semipermanentes, el elemento que une puede montarse y desmontarse fácil y rápidamente, sin necesidad alguna de destruir este. Los tornillos y pernos de unión son métodos semipermanentes, y en esto radica su gran ventaja. Estrictamente hablando, la diferencia entre tornillo y perno es que el primero se introduce en una pieza roscada, mientras que el segundo va acompañado de una tuerca para así asegurar. En la práctica se suele utilizar tal vez el término tornillo para estos ambos casos. Aquí podemos ver tipos de ejemplos de unión. Un ejemplo es el remachado, que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas. Este consiste en un tubo cilíndrico que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así, al introducir este en un agujero, pueda ser encajado fácilmente. Otro ejemplo es la soldadura. Este es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material. Usualmente este se logra gracias a la fusión o a la coalescencia, en el cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede agregar un material de aporte, puede ser un metal o plástico, pero debe de ser especiales, que al fundirse se forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar, y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. Aquí podemos ver otro ejemplo. En el lado A podemos ver el tornillo, que es uno de los elementos a unir. Es roscado, y en el perno se ve donde va acompañado de una tuerca. En el lado A está el tornillo, que es roscado. Aquí podemos ver cómo nos pone de ejemplo los elementos a unir. Obviamente aquí se ve exactamente hasta dónde está taladrado para hacer la rosca. En el punto B, ahí se ve cómo va acompañado de la tuerca y va perforado hasta arriba para así remachar con la tuerca y así mantener el agarre y mantener los elementos a unir bien unidos y que sea difícil de desamblar. Aquí en esta imagen podemos seguir viendo otros ejemplos de los tornillos. En el C es el tornillo espárrago. Estos son tornillos sin cabeza que van roscados en sus dos extremos a diferente longitud rocada, entre los cuales hay una porción de vástago sin roscar. El extremo roscado corto permanece atornillado en la pieza que se considera fija, mientras que en el otro extremo se atornilla la tuerca que proporciona la unión. En el D podemos ver el tornillo prisionero o de fijación. Denominado también tornillo prisionero, es una varilla roscada por sus dos extremos, uno de los cuales, llamado raíz, va atornillado a un agujero roscado, mientras que en el otro lleva una tuerca de apriete. Estos tornillos prisioneros se suelen emplear para el posicionamiento y la fijación de piezas desmontables y elementos fijos. Las diferencias fundamentales entre un prisionero y un tornillo tradicional
residen en las solicitaciones que se ven sometidos los diferentes elementos durante el apriete. En el caso de un tornillo convencional, durante el montaje, la solicitación se halla concentrada en los filetes, que van penetrando progresivamente y quedan sometidos al deslizamiento debido a la rotación del tornillo. Estas solicitaciones, si se repiten, pueden deteriorar el agujero roscado, especialmente cuando el material es latón, aluminio o aleación. Pasador o espiga cónica. Aquí podemos ver estos ejemplos. Estos son vástagos de acero de forma cilíndrica o cónica. Estos extremos están abombados o mecanizados en forma de chaflán para facilitar su introducción en un orificio común a dos o más piezas. Esto provocando su inmovilización o asegurando la posición relativa entre las piezas. También se puede utilizar como elemento de guía o de articulación. Existen diferentes tipos de pasadores y cada uno de ellos tienen aplicaciones determinadas. Hay pasadores estriados, pasadores con cabeza, pasadores abiertos o de aletas. A su vez pueden disponer una espiga roscada en el extremo del vástago para que con la ayuda de una tuerca facilitar o evitar la extracción según los casos. Los pasadores pueden absorber esfuerzos cortantes, mas sin embargo no pueden trabajar a tracción. Aquí podemos ver algunos elementos de unión en una cadena, pasador y sujetador. Aquí podemos ver cómo el buje va a ir colocado justamente donde van los círculos, donde en ese va a entrar el pasador, y justamente cuando el pasador esté correctamente posicionado, en el agujero que tiene la punta del pasador, ahí va el sujetador. El sujetador para eso sirve, como ya lo explicamos anteriormente, es para que no se zafe, sujeta, lo mantiene firme y difícil de extraer. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Eduardo Peña Martínez, con número de control 171M0267, y les voy a hablar sobre el diseño de tornillos. Primero que nada tenemos que hablar sobre las formas, las dimensiones y las características de la rosca estándar. Las roscas son tornillos con hélices que permiten el desplazamiento longitudinal de un tornillo, como puede ser el de la imagen, cuando éste está girado. Las roscas pueden ser externas, como en el caso de un tornillo, o internas, como en el caso de unas tuercas. Hay dos tipos de roscas normalizadas para tornillos de unión, que son la serie de rosca unificada y la serie de rosca métrica. Aquí podemos ver varias roscas y aquí podemos ver las dimensiones y formas, valores de las mismas. Los tornillos son elementos que tienen filetes enrollados en forma de hélices sobre una superficie cilíndrica. Aquí en el diámetro interior podemos ver que este es el cilindro y el diámetro exterior es lo que conforma la hélice completa enrollada en el cilindro. Son uno de los elementos más utilizados en la maquinaria. Podemos clasificar los tornillos de acuerdo en función que cumplen: tornillos de unión, como los de aquí de la imagen, o tornillos de potencia, que son estos. Los tornillos de unión son los que sirven para unir o asegurar dos o más partes estructurales de una maquinaria, como en el caso de los tornillos. Ejemplos de este pueden ser los pernos, espárragos y tornillos prisioneros o de fijación. En cambio, los tornillos de potencia son aquellos destinados a la transmisión de potencia y movimiento. Generalmente convierten un movimiento de giro en un movimiento de traslación. Lo siguiente es la serie de rosca estándar, que se divide en tres fases: las roscas bastas, las finas y las extra finas. Las roscas bastas se designan como UNC. Estas roscas son de paso grande y se usan en aplicaciones ordinarias, en las cuales se requiere un montaje y un desmontaje fácil o frecuente. También se usan en roscas de materiales blandos o frágiles, ya que las roscas de menor paso podrían producir el barrido de los filetes. Estas roscas no son adecuadas cuando existe una vibración constante o considerable, ya que la vibración tiende a aflojar fácilmente la tuerca. La siguiente serían las roscas finas. Las roscas finas se denominan como UNF. Estas roscas son adecuadas cuando existe vibración, por ejemplo en automóviles y aeronaves, ya que al tener menor paso poseen un menor ángulo de la hélice. Debe evitarse en agujeros roscados de materiales frágiles.
Por tercera tenemos la rosca extra fina, que se denomina como UNF. Comparadas con la rosca basta y fina, estas tienen pasos más pequeños. Son particularmente útiles en equipos aeronáuticos debido a las altas vibraciones que se involucran en estas. También se utilizan para roscas en piezas de pared delgada. Bueno, y aquí podemos ver la imagen, y aquí tenemos las tres roscas, que son la rosca basta, que es la primera, la fina, la segunda, y la rosca extra fina, que es la tercera. Por consiguiente, les voy a hablar de la resistencia de los pernos. El diseño de pernos se basa en la resistencia límite a la tracción, que es el máximo esfuerzo que puede soportar el perno sin experimentar deformación permanente. De acuerdo con los datos de la tabla, para la mayoría de los grados SAE, la resistencia límite a la tracción es aproximadamente el 90% de la resistencia de la fluencia, especificada al 0.2% de la deformación permanente. Las resistencias y características del material de los pernos se especifican de acuerdo con clases o grados, los cuales han sido definidos por la SAE, la ASTM e ISO. La tabla que está aquí a continuación muestra los grados SAE para los pernos, que es el 1.2, el 5, 5.2, 7, 8 y 8.2. Y aquí podemos ver toda la información sobre estos pernos. Por siguiente tenemos el ajuste. Con fin de obtener diferentes ajustes para las diferentes aplicaciones, las normas UNS e ISO contemplan diferentes tolerancias para las roscas. Las roscas UNS tienen tres clases de ajustes. 1A, 1B, que son los ajustes clase 1, se obtienen cuando las tolerancias son grandes. Se utilizan para reducir los costos en aplicaciones, normalmente son domésticas, donde no se requiera precisión, permiten un montaje y desmontaje rápido y fácil. El segundo es el 2A, 2B. La tolerancia de estos ajustes son más pequeñas, lo que permite obtener una mejor precisión. Son más utilizadas para la maquinaria. Por último tenemos el 3A y 3B, que es el ajuste clase 3. Es un ajuste fino de juego nulo. Se utilizan solo para cumplir requisitos de exactitud. Las letras A y B las usamos para denotar la rosca externa e interna respectivamente. La designación de estos, cuando la rosca es izquierda se le indica LH, y cuando es derecha pues no se le indica nada porque viene ya preestablecida. Muchísimas gracias, eso sería todo.